¿Crees que te tienes que amar a ti misma? Porque si no, nadie más lo hará. Cree con todo tu corazón que la persona más importante del universo ya te ama como ningún ser humano es capaz de hacer. Ya te acepta y está obrando todas las cosas para tu bien cada día. Esto te va a permitir amar y servir a otros, aun cuando no sientes tener su aceptación. Este es el podcast de Joven Verdadera. Bienvenidas una vez más al podcast de Joven Verdadera, un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. El día de hoy estaremos abordando un tema que seguramente te ha hecho pensar en más de una ocasión: el amor propio. Nos han enseñado que debemos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a los demás. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Para responder esta pregunta, hemos invitado a Susie Bixby. Escuchemos lo que tiene que decirnos sobre este importante tema. Hola chicas, tenía unos meses sin poder saludarles y me encanta poder estar aquí otra vez. Todas tenemos preguntas, todas necesitamos ayuda y gracias a Dios por este medio que Él provee para que podamos preguntar y también tener respuestas bíblicas. Y hoy la pregunta que algunas de ustedes han hecho tiene que ver con el amor propio. Y vamos a tratar el asunto haciéndonos la pregunta: ¿es bíblico el amor propio? Que por cierto es una buena pregunta hacernos en cualquier asunto, preguntarnos si lo que estamos creyendo o pensando es bíblico. Y este asunto del amor propio, este tema, realmente es común hoy en día escuchar hablar de esto, así que he escuchado, me han preguntado de repente sobre esto, pero es muy bueno sentarnos y pensar específicamente qué dice el mundo, qué están diciendo incluso los cristianos y qué dice la Biblia, qué dice Dios. El mundo está convencido de que el problema mayor que muchas personas tienen es que no se aman a sí mismos suficiente. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos o las razones que podemos escuchar que las personas dan? Bueno, dicen que, por ejemplo, las chicas no se deprimirían tanto si simplemente apreciaran su propia personalidad y su propio cuerpo. Amarse a sí mismas resuelve el sentido del autodesprecio que lleva a la ansiedad y a la depresión y a tantas cosas que muchas mujeres jóvenes están sufriendo hoy en día, y sí están sufriendo, es una realidad. Quizás en otros ambientes escuchamos en el trabajo: te tienes que amar a ti mismo y no dejar que tu jefe gruñón o tus compañeros tóxicos te definan, ¿verdad? Tú sabes quién eres, tú tienes que amar lo que tú eres y eso te va a proveer de la confianza que tú necesitas, no solo para sobrevivir, sino para florecer. De igual manera, si hablamos de amistades o de noviazgo, escuchamos decir: mira, tú no puedes amar a otra persona, sea tu novio, tu amiga, sin primero amarte a ti misma lo suficiente. Para lidiar con la falta de aceptación que sientes del otro, tú tienes que amarte. Para sobrevivir cuando eres herida, la solución es amarte más a ti misma. Incluso dicen que para poder perdonar a otro, realmente la solución es el amor propio. Y la gran pregunta, obviamente, que nosotros tenemos que considerar es que si estas ideas son bíblicas. ¿Es verdad para una hija de Dios que ella necesita amarse más a sí misma para resolver los sentimientos y pensamientos negativos que tiene sobre sí misma? ¿Y para no permitir que las opiniones de otros le afecten tanto? Es interesante observar cómo la Biblia habla sobre el amor propio. ¿Tú has encontrado pasajes de la Biblia sobre el amarse a uno mismo? Yo no. Sí encuentro mucho en mi Biblia sobre el amor. Así que entiendo que es un tema importante para Dios. ¿Pero sobre el amor propio?
Bueno, podríamos decir, por ejemplo, en Efesios 5:29, donde Pablo está hablando a los esposos en cuanto a su trato con sus esposas y les dice: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Ok? La regla de oro que todos conocemos, que debemos tratar a otros como nosotros queremos ser tratados. O por ejemplo en Mateo 22:39, donde Jesús menciona, cuando nos dijo que debemos amar a otros, dice que debe ser en la misma medida en que nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el amor propio? Bueno, muy poco, pero primero nos dice que siempre existe. No hay persona sobre la faz de la tierra que no nace amándose a sí mismo. Estas referencias que encontramos nos muestran que se supone, se asume que nos amamos a nosotros mismos. No lo manda, no lo exige, pero sí lo supone. Otra cosa que tenemos que mencionar sobre lo que la Biblia dice del amor propio, lo encontramos en 2 de Timoteo 3. Quiero leerte varios versículos de 2 Timoteo 3 porque nos van a ayudar a ver el camino que debemos tomar en nuestras mentes cuando pensamos en el amor propio. 2 Timoteo 3, del 1 al 8. Lo voy a leer rápido, pero quiero leerlo todo, así que aguanten conmigo un momento. 2 Timoteo 3, del 1 al 8. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Mi querida amiga, el amor propio es natural, pero es parte de la naturaleza pecaminosa que lleva hacia la destrucción. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos que el amor propio se asocia con una falta de amor hacia otros y hacia Dios. ¿Lo notaste? Esto nos dice que, según la Biblia, el amor propio no puede ser un requisito para poder amar a otros, como algunos dicen. Amarte más a ti misma no te va a ayudar a amar más a tus amigas, o a tu novio, o a Dios. También en este pasaje vemos que el amor propio te ciega, encubre la verdad en lugar de sacarla a la luz, lleva hacia el error. Si estás llena de amor propio, no vas a poder discernir cuándo escuchas verdad y cuándo escuchas mentiras. Hay mucho más que podríamos decir sobre este pasaje, pero creo que queda claro que el amor propio, amadores de sí mismos, va de la mano con soberbia, blasfemia, desobediencia, irreverencia, falta de amor a Dios. El amor propio, según la Biblia, no lleva por un camino donde podemos ser más útiles en las manos de Dios, donde podemos amar a las personas que están a nuestro alrededor y donde podemos amar más a Dios. Nosotras sí tenemos una gran necesidad de amar y de ser amada. La Biblia habla muchísimo del amor. El amor es un tema tan importante en las Escrituras. Pero, ¿cómo nos presenta el amor la Biblia? Principalmente nos presenta el amor en la persona de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotras. Fíjate, para poder amarnos bien a nosotras, Jesús, ¿qué hizo? Se negó a sí mismo, se sacrificó por nosotras y nos llama a hacer lo mismo. Nos dice, niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme.
Este es el camino en el cual Jesús encontró la verdadera felicidad y nos pide imitarle. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, él contestó: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nosotras quisiéramos mirar dentro de nosotras y encontrar algo que amar, pero Dios nos presenta una opción infinitamente mejor. Nos dice que viviremos bien cuando le amamos a Él de todo corazón. Esto se siente contraintuitivo porque tenemos corazones afectados por el pecado, pero el Espíritu Santo nos equipa para día a día poder dirigir los afectos de nuestro corazón hacia amarle a Él. Entonces, cuando amo a Dios de todo corazón, aunque nunca lo haré de una manera perfecta, pero cuando procuro amar a Dios de todo mi corazón, no significa que me odio a mí misma, sino que significa que tengo la misma opinión de Dios acerca de mí misma. Dios me ama. Dios busca mi bien. Dios sacrificó a su Hijo por mí. Dios me creó a su imagen. Yo no tengo que pensar en mí misma como algo malo. No tengo que pensar de manera negativa acerca de mí misma para poder pensar como Dios piensa. Pero dirigir mi amor hacia mí misma no es la solución. Después de decir el primero y gran mandamiento, Jesús agregó esa frase que comentamos hace unos momentos: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te vas a amar a ti misma? Sí, naturalmente nos amamos a nosotras mismas. Jesús lo supone. Entonces te dice: ¿quieres agradarme y conocerme y encontrar total satisfacción en mí? Ámame y ama a las personas a tu alrededor. Ya sabes cómo amar porque ya te amas a ti misma. Dirige esos mismos sentimientos hacia amar a otros. ¿Te das cuenta que tú anhelas aceptación y aprobación? Ámame a mí, atesorando mi buen diseño en ti y descansando en mí. Luego, ama a otros, ofreciéndoles esa misma aceptación y amor que tú tanto anhelas. ¿Crees que te tienes que amar a ti misma? Porque si no, nadie más lo hará. Cree con todo tu corazón que la persona más importante del universo ya te ama como ningún ser humano es capaz de hacer. Ya te acepta y está obrando todas las cosas para tu bien cada día. Esto te va a permitir amar y servir a otros, aun cuando no sientes tener su aceptación. Chicas, tenemos a un Dios que nos ama tanto, que estuvo dispuesto a dar todo por nosotras. En ese amor encontramos la identidad y la satisfacción que buscamos. Y solo descansando en ese amor podremos amar a otros como Dios nos llama a hacer. Lleva tu amor propio a la cruz. Pon tus ojos en Cristo. Recuerda el amor que Él te ha mostrado y así tú podrás tener en prioridad el amor de Dios, tu amor hacia otros y luego al último, tú misma. Y así concluimos otro episodio de Joven Verdadera. Hoy hemos sido desafiadas por Susi a no creer la enseñanza secular de que debemos amarnos a nosotras mismas por encima de todo, y en su lugar nos anima a dirigir nuestro amor hacia Dios primero. Susi nos recuerda que el amor propio es entendido como egoísmo o narcisismo. No es la solución para encontrar satisfacción y propósito en la vida. En cambio, nos anima a buscar nuestra identidad en el amor de Dios y a reflejar ese amor hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. El mensaje es claro: al amar a Dios sobre todas las cosas, somos capacitadas para amar a los demás de manera genuina y sacrificial, porque estamos llenas del amor de Dios. Que cada día podamos llevar nuestro amor propio a la cruz, recordando el sacrificio de Cristo y permitiendo que su amor transforme nuestras vidas. Si te perdiste algún episodio anterior, te animo a que visites nuestra página web
También te invito a compartir este mensaje con otras jóvenes que puedan ser edificadas por él. Gracias por sintonizar Joven Verdadera, un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Nos vemos la próxima semana.